Bien, ya estamos de regreso en las 5 de las 7. Nos acompañan hoy día Cecilia Blume y Guido Lombardi, periodista él, analista política ella. Y vamos a abordar el segundo tema que en realidad ya se anticipó antes de la pausa, el momento previo a la pausa quiero decir, y tiene que ver con esta discusión en el Consejo de Ministros acerca de si el SUTEP va a participar o no va a participar de la evaluación de los maestros en esta nueva ley, esta reforma magisterial que se está promoviendo. Como se sabe, la ministra Patricia Salas dijo que sí, y luego el ministro de Trabajo dijo que no, en el proyecto que habían visto o que se aprobó en el Consejo de Ministros no era así. Ahora ha salido, un poco para terminar de despejar las dudas, el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, a decir que en efecto no van a participar o no va a participar el SUTEP de esta evaluación, y que lo que ha ocurrido es que lastimosamente se filtraron a la prensa las posiciones que había dentro del Consejo. Hay mucho que comentar al respecto, pero empecemos por escuchar al propio primer ministro. Lastimosamente se filtró a la prensa los comentarios o las posiciones que habían dentro del Consejo, pero la aprobación final, el texto final, que es el que vale, que es el que se determina para efectos de la decisión política y jurídica del Consejo de Ministros, en absoluto plantea la posibilidad de que un órgano sindical participe en los procesos de evaluación. Bien, aquí hay dos problemas. Uno es si conviene o no conviene que el SUTEP participe de las evaluaciones, pero previo a eso, en el orden lógico, está el hecho de que se ponen o no se ponen de acuerdo en el Consejo de Ministros, más allá de que esto sea luego deliberado y determinado en el Congreso. Dice el primer ministro que lastimosamente se filtraron a la prensa. Uno se imagina que había unos investigadores de la prensa, han estado rebuscando papeles y han encontrado de pronto la posición de uno de los ministros, pero esto no ha sido así. Se filtró a la prensa porque lo dijo la ministra de Educación. Eso no es una filtración a la prensa. Y después la contradijo el ministro de Trabajo. Así es. Es decir, las desavenencias o los desacuerdos en el gabinete los pusieron sobre la mesa los propios integrantes del gabinete. Pero el primer ministro ha dicho una cosa que a mí me llama la atención. El texto final, que es el que vale, perdóname, el texto final todavía no existe. Es un proyecto. Claro, es el que vale a propósito de la propuesta del Consejo de Ministros, me imagino. Pero eso no es un texto final. Así es un proyecto y es un borrador que será trabajado, como tú has dicho, en el Congreso. Pero Cecilia, que ha venido belicosa, y además tiene pues el proyecto con resaltador amarillo, entonces chancona, que es distinto. Está jugando con ventaja. A ver, el tema es el siguiente. Lo que yo traigo acá es una nota de la presidencia del Consejo de Ministros que me ha llegado esta tarde, y eso es una novedad que se instalaba con Juan Jiménez. Juan Jiménez está mandando a un montón de gente unas notas de la presidencia del Consejo de Ministros, y acá lo dice claramente, dice que lamentablemente se filtró a la prensa una de las propuestas en ese sentido, ¿no? Y que luego aprobó en su sesión del viernes 3 el Consejo de Ministros un texto de decisión política y jurídica que descarta toda posibilidad de intervención sindical. Esto es lo que manda la PCM. Como dice Guido, efectivamente acá lo que tú tienes es un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo. Proyecto de ley que lo remite el Ejecutivo luego de una deliberación interna en el Consejo de Ministros que desafortunadamente se filtra a la prensa. ¿Por qué se filtra a la prensa? Porque básicamente no hay consenso. Y básicamente no hay consenso, me imagino que porque quien lo ha liderado, que probablemente sea la ministra de Educación, no se ha tomado el trabajo de llamar a sus colegas ministros y decirles, oye, ¿puedo ir a tomar un café contigo para explicarte el proyecto que estoy tratando de pasar en el Consejo de Ministros? Porque eso es lo que tienes que hacer. Fuera de eso, no nos olvidemos de que existe, creo todavía, el Consejo de Viceministros, que es donde tú revisabas los proyectos que luego ibas a llevar al Consejo de Ministros, pero además tú no llegas con un proyecto en la mano. Tú lo que haces es, se reparten varios días antes, todos los ministerios los analizan, hacen sus comentarios y luego en el Consejo de Ministros se debate y se llega a un proyecto final, que es remitido al Congreso y que el Congreso aprobará, modificará, destruirá, archivará o hará lo que quiera con él. Entonces, ese es un poco el orden lógico de las cosas. Lo que ha pasado acá es que se ha filtrado que efectivamente hubo una propuesta donde el SUTEP sí participaba.
Entonces, eso es lo que en realidad se presentó y lo que habría que saber es quién presentó esa propuesta. Para continuar con nuestro acuerdo o desacuerdo, yo defiendo la posibilidad de que el SUTEP participe de la evaluación, lo cual no quiere decir que tú te presentas a la Católica y dices, no me gusta el examen de ingreso, pero si es una evaluación que va a determinar el ascenso y que en caso de no ser aprobado va a significar una capacitación, ¿cómo no van a participar? Es decir, ¿cuánto tiempo dura la capacitación? ¿Cuánto tiempo después se realiza la segunda evaluación? ¿Después de cuántas evaluaciones desaprobadas sales de la carrera? Me parece lógico que los maestros tengan algo que decir sobre un sistema que no solo es tomar un examen, Cecilia. Entonces no es que participe en la evaluación, es que participe en las reglas de cómo va a ser la evaluación, que es absolutamente distinto que participes en la evaluación. Ahora, eso es como que tú vayas a la Católica, para un ratito, dale tu mail. Pero escúchame, eso es como que tú vayas a la Universidad Católica y tú sepas que tienes un examen escrito, un oral, unas prácticas, etcétera, etcétera. Si tú, a través de la Federación de Universitarios, puedes decir que te parece que hay demasiadas prácticas calificadas, no sé qué, lo que tú participas es en la elaboración de las reglas, pero nunca en la evaluación, ¿ya? Entonces ahí, pero lo que hay que hacer es, para mí, resaltar lo que hace Juan Jiménez de mandar estas notitas de prensa, donde además está escrito lo que ellos pero dicen, sin discriminación, ¿no? Pues. Bueno, pero a ti no te querrán por alguna razón, pues, no te querrán por alguna razón. Ahora, la diferencia entre que si participa o no participa el SUTEP de la evaluación es una gran diferencia, es decir, no estamos hablando de en cuanto a lo que se informó que contenía el proyecto de ley, no estamos hablando, Guido, de que se filtró una pequeña diferencia en cuanto a lo que el Consejo de Ministros iba a aprobar después. Es que yo creo que tenían una reacción de la prensa como la que de hecho se ha producido, es decir, ¡qué horror! El SUTEP va a participar, entonces, que los reos participen en la Corte Suprema de Justicia. No pues, o que los alumnos decidan cómo se hace el examen de admisión a la universidad, no es lo mismo. Pero ¿por qué está pasando esto con el SUTEP? Ahí es lo que tenemos que analizar, porque el SUTEP no es un sindicato que vela por los derechos laborales, es una especie de agrupación más política, cuyo accionario es mucho más político que laboral. ¿Eso es actual, crees, o eso es, no, es algo en lo que se ha convertido? Yo creo que el SUTEP, yo no recuerdo tanto tiempo atrás, pero siempre, desde que yo lo recuerdo, ha sido más bien... Pero este señor Ramírez, el actual secretario general del SUTEP, es una figura distinta a Guaynala y a todos los que recordamos. Y además, quien le da al SUTEP, por razones políticas, la fuerza que hoy tiene, es una señora de cuyo nombre no me acuerdo, pero que fue ministra de Educación en el primer gobierno de García. No sé bien cómo se llama, en fin. Mecho. No. Estábamos hablando de una mecha antes, ¿no? Creo que sí, me parece. Sí. En cualquier caso, lo que yo creo es que acá los sindicatos los sindicatos están mutando su rol. Y el SUTEP es el sindicato fuerte. Ahorita no tenemos casi sindicatos importantes. O sea, Luz y Fuerza, que era el otro sindicato súper importante de las empresas eléctricas, ya no existe. Sí. Y acá el único grande, fuerte que te queda, si mal no recuerdo, porque acuérdense del sindicato de NAPU, que también era un sindicato fuerte y que ahora con la concesión de los puertos ya es mucho más pequeño, tienes un SUTEP fuerte sobre los alumnos. Entonces, acá es curioso que le salga una rama por la izquierda, ¿no? El CONARE, porque el APRA tuvo históricamente presencia importante en el magisterio. ¿Por qué él no la mantuvo? ¿Por qué la perdió? ¿Por qué no ha sido capaz de recuperarla? O los otros partidos. En verdad yo no tengo la menor idea de la historia del SUTEP interna, ¿no? Pero definitivamente es una historia, como tú mismo estás diciendo, más política que de derechos laborales, ¿no? Entonces, en ese tipo de temas lo que nosotros deberíamos plantear es que tú tienes que tener un SUTEP que vele por la educación, que vele por los alumnos, que vele por los derechos de los trabajadores, que es su rol principal, ¿no? Pero no que participe quizá de un tema político de una manera como lo hace el SUTEP CONARE, por ejemplo, ¿no? Como tú bien dices, el señor jefe del SUTEP ahora aparentemente es una persona razonable, una persona con la que se puede hablar, y estoy segura que en ese nivel su participación será positiva, pero aparentemente no habría dentro de la ley, ¿no? Ramírez ha sido el primero, el secretario general del SUTEP, el secretario general nacional del SUTEP,
ha sido el primero que reaccionó contra el SUTEP CONARE, antes que las autoridades del Ministerio de Educación o cualquier otro tipo de autoridad. Antes que todos nos diéramos cuenta. Lo cierto es que la filtración, como ha llamado el primer ministro a lo que ha ocurrido, le va a dar pábulo por un lado al SUTEP para decir, ojo, que en la versión original yo tenía voz en la evaluación, y por otro lado le va a dar la razón a todos aquellos que dicen que la ministra Salas tiene, digamos, una inclinación mayor que el resto del gabinete frente a las facultades o los atributos que debería recibir el SUTEP en esta nueva ley, pero, en fin, son todas cosas que veremos, y por el momento vamos a una nueva pausa para conocer los titulares de las 7:30 y volvemos a las 5 de la tarde.